Ahora vamos con la otra, que es que en realidad hoy esta es la que tocaba, la de diverticulitis, divertículos de colon. ¿Cuánto tiempo considera prudente? Porque ahí no vamos a tener que dejar nada por boca al paciente un rato, pero ¿cuánto tiempo? Fíjate que ahora, los últimos estudios, no sé qué protocolo están usando aquí, pero ahora, si ya al cuarto día tenés peristalsis, le empezás a dar dieta líquida. Porque la anastomosis bien hecha queda impermeable, queda bastante segura, y el que le llegue un poquito de alimento ahí no impide que cicatrice la mucosa. Una vez cicatriza la mucosa ya no hay problema, y eso casi en 24 horas está. Entonces por eso es que ahora son bien liberales en ese sentido, de darle, con solo que ya el paciente diga que expulsó gases, le puedes iniciar la vía oral al tercer, cuarto día. Pero no sé de qué, pues porque hay algunos maestros que son conservadores y decir una cosa de esas para ellos sería una herejía. Pero sí, y es que tener un paciente 8 días sin comer, ya quisiera ver a uno de ustedes en un lugar de un paciente, es una tortura tremenda. O en la priva. Pues sí. O en la priva. También, yo no sé si ya no se usan también esas preparaciones de colon que les ponen sonda y les empiezan a pasar el gran cantidad y está en una diarrea continua el pobre paciente ahí. Esas ya no se usan, ¿verdad? Solo el Fortrans, que tiene que tomarse su vaso de Fortrans con su vaso de naranja, un vaso de Fortrans, vaso de naranja, y así está todo el día. Y quedan bien limpios, pues no hay necesidad. Y son antibióticos, ¿verdad? Claro. Pero ya no se usan esa que si tenía un poquito de insuficiencia renal el paciente, ahí se acabó de compensar. Le pasaban como 20 litros de agua por la sonda, pobre paciente. Bueno, ahora vamos a ver el tema de enfermedad diverticular del colon. Este tema a mí es bonito porque sí, esto sí lo van a ver con frecuencia y van a tener que resolver estos casos que son interesantes, ¿verdad? Y ahí pues el cirujano es el héroe porque sí es el que verdaderamente resuelve el problema, y es un problema bastante frecuente, pues. Se ve con igual frecuencia en hombres y mujeres, pero casi siempre los hombres son los que presentan más complicaciones. Como ya ustedes sabrán, pues se van formando las dilataciones saculares. Aquí en el dibujo no se ve muy claro, pero casi siempre es a nivel de las tenias, más que todo a nivel de las tenias antimesentéricas, pero también puede ser en la tenia mesentérica, como se ve aquí en la ilustración. Quiero ver en la siguiente diapositiva. Más o menos así son, ¿verdad? A este nivel es que se forman los divertículos. Ahí donde entran las arterias perforantes, ¿verdad? Ahí es el punto de debilidad donde por un estreñimiento crónico, por no comer una dieta abundante en fibras, se termina dañando la mucosa y entonces se forma el divertículo, que es un divertículo, es un pseudo divertículo porque no tiene capa muscular, sino que solo las otras capas, ¿verdad? Pese la falta de fibra en la dieta, las heces duras, impactadas, y que los segmentos del colon, el problema es que hacen como compartimientos que cuando las heces son muy sólidas, sellan a ambos lados de cada compartimento, y entonces en cada compartimento aumenta demasiado la presión. Se forman estas zonas de alta presión intraluminal y se termina haciendo la pulsión de la mucosa a través de la muscular, que son en los puntos débiles donde penetran esas arterias perforantes. De por sí esto en sí no daría ningún problema si no es porque se aloja después contenido intestinal en esos sacos, y eso se puede infectar y entonces ya viene el problema. Por eso acuérdense de comer su ensaladita todos los días.
en todo lo que es en América Latina, digamos, en Estados Unidos, toda América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, es más frecuente a nivel del lado izquierdo, sobre todo en sigmoides, pero con los chinitos es al revés, ahí como que hay un factor genético y ellos, la diverticulosis es más del lado derecho, pero puede afectar todo el colon. El recto nunca está comprometido y lo importante de eso es que siempre que sea una resección nunca se vaya a volver a anastomosar, ni siquiera con un pedacito de sigmoides, dejando un pedacito de sigmoides, porque ahí ya deja el riesgo de que se vuelvan a formar los divertículos. Se tiene que ir hasta llegar a recto y hasta hacer la anastomosis con recto para que eso ya no vuelva a darle problema. Y los congénitos, como les decía, que se ven más en los chinitos y aparecen en el colon derecho ciego, a veces pueden ser divertículos verdaderos, pero también pueden ser divertículos de este tipo, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Pues para que vean que es relativamente frecuente, se encuentran en el 10% de las autopsias, es más raro antes de los 35 años y arriba de los 85 pues sí hay un porcentaje bastante grande. Por suerte no todos evolucionan a diverticulitis y a perforaciones, etcétera, sino que simplemente se hacen los divertículos y no pasan de ahí. Pero, ¿cómo se llama? Sí se pueden complicar y es ahí donde nosotros entramos a resolver el problema. Entonces, como les decía, pues la mayoría son asintomáticos y diagnósticos incidental. Si les aparecen, si hay un cuadro de enfermedades articulares en una persona de menos de 30 años, ahí sí tengan mucho cuidado. Es más, lo que se recomienda en la literatura actualmente es que al primer episodio de diverticulitis que tengan, que se lo enfríen con antibióticos y con restricción de dieta y todo eso, y al nomás estar ya estable, a operarlo. El paciente joven con divertículos tiene un gran riesgo de que más adelante se le va a perforar ese divertículo. Entonces, por eso, paciente joven de menos de 30 años con un cuadro de diverticulitis, ustedes le dicen al internista, enfriámelo, lo manejan ustedes, porque en realidad es muy sencillo, y al nomás estar estable se hace la cirugía electiva, porque los divertículos es lo mejor, tratar de operarlos en forma electiva, ¿verdad? Aunque hayan microabscesos o hayan abscesos o lo que sea, si se puede eso, enfriar con antibióticos, hacer un drenaje guiado por ultrasonido, a manera de darle un manejo no quirúrgico inicial para que el cuadro se enfríe y a 6 a 8 semanas después se operan en forma electiva, es lo mejor. Eso aumenta la chance de poderle hacer una anastomosis primaria en la misma cirugía, no tener que dejarlo con colostomía, ¿verdad? Y evolucionan mucho mejor, ¿verdad? Pero el paciente joven de menos de 30 años con un cuadro de diverticulitis, por lo menos tienen la obligación de hacer la recomendación de que debe operarse al primer episodio que se presente. Ya arriba de los 30, 40 años, pues ya se puede ser un poquito menos agresivo. Las hemorragias casi siempre son en el lado derecho, porque también los divertículos pueden prestar hemorragia, inflamación, perforación, son las tres. Y también cuadros obstructivos, pero casi siempre, a diferencia del divertículo de Meckel, el divertículo de Meckel da cuadros obstructivos completos, en cambio estos siempre dan cuadros suboclusivos. O sea que el paciente no puede defecar, pero sí expulsa gases. Y siempre hay inflamación en estos divertículos, pero la incidencia aumenta según la edad del paciente. Entonces el problema es cuando por ese contenido que está entrando ahí con presión y que se va cada vez acumulando más y haciendo cada vez más presión en la pared, es que se distiende esa pared que no tiene muscular, sino que es débil, y la arteria perforante que se va acompañando a la pared, está cabal hasta el fondo de la pared, se desplaza esa arteria perforante por donde se metió el divertículo, se puede de tanto estirarse, reventarse, y como casi siempre se revienta hacia la luz, porque hacia la luz solo tiene mucosa que la recubre. En cambio, para el lado externo, digamos, tiene la serosa, que es un poquito más resistente, por decirlo así, más elástica. Entonces casi siempre, si se rompe la arteria, el hematoma que se hace
drena hacia la luz del divertículo. Entonces por eso estos pacientes sangran, pueden presentar hemorragia. Son hemorragias intermitentes que pueden pasar sangrando 3 días o una semana y están sangrando así de repente en sangre y finalmente ellos solitos resuelven. Entonces casi siempre por eso las hemorragias se manejan conservadoramente. Si en caso la hemorragia es muy profusa, pues se le repone, se repone todo hemodinámicamente al paciente, pero el manejo casi siempre es conservador. Ahí el único problema es que no se logra identificar que es de los divertículos, ¿verdad? Pero con una colonoscopía se puede ver si es efectivamente de los divertículos o no, ¿verdad? Doctor, pero ahí en este caso, si ya se ha colapsado, ¿cómo puede observarse en la colonoscopía? O sea, no, es que en la colonoscopía lo que vas a ver, ves que en el cuello del divertículo puede estar saliendo la sangre. Es que como sangra hacia la luz y entonces sangra y sale por el cuello del divertículo el sangrado. Entonces es lo que ve el colonoscopista. Inclusive a veces ahí mismo le aplico un agente para cauterizarlo ahí o adrenalina en spray o lo que sea para detener el sangrado. Y el otro problema es que también esa misma sobredistensión, inflamación, infección que se produce termina haciendo una microperforación y después se puede hacer una perforación más grande. Primero se forman como flemones, que son como el peritoneo trata de aislar esa pequeña perforación y fuga que hay ahí, pero si persiste y se va haciendo más grande, pues ya se hace un absceso. Y si es más grande, a veces son riesgosas cuando se perforan hacia el lado de la tenia mesentérica, porque a nivel de sigmoides, acuérdense que hay una parte de sigmoides que está retroperitoneal. Entonces pueden hacerse las colecciones al retroperitoneo y dan poca sintomatología, ¿verdad? Casi solo por tacto rectal uno puede orientarse tocando ahí el fondo del saco de Douglas por vía vaginal o tratando de tocar ahí el retroperitoneo por tacto rectal, que va a ver ahí que hay bastante dolor, ¿verdad? Pero no hay mayores síntomas peritoneales, ¿verdad? De irritación peritoneal. Entonces son casos más peligrosos de que se puedan complicar, ¿verdad? Pero si no, pues hacen abscesos, y como les digo, eso no necesariamente indica cirugía, a menos que el acceso no sea viable de funcionarlo guiado por ultrasonografía para poder drenarlo, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Solo que no sea viable, pues entonces si entra el cirujano a drenar ese absceso. Generalmente en ese tiempo operatorio solo hace eso, ir a drenar el absceso y no tocar nada, porque tratar de hacer algo con la gran infección ahí sería desastroso. Una resección, tratar de manipular, digamos, un sigmoide todo inflamado y todo, le va a sangrar terrible y no van a hallar cómo detenerlo. Tienen que esperarse a que eso se desinflame, a menos que sea inevitable, porque tenga que ser por fuerza, pero de lo contrario no. Y como les decía, pues según la grado de la perforación se forman abscesos, puede drenar al peritoneo y hacer una peritonitis. También otra característica de la enfermedad articular es que como se están haciendo las inflamaciones de forma recurrente en todos los divertículos, se va engrosando las paredes del sigmoides y eso se vuelve un tubo rígido, ya no tiene nada de peristaltismo, se vuelve un tubo rígido y estrecho. Entonces el paciente con dificultad logra defecar, ¿verdad? Pero una vez logra pasar esa parte inmóvil, digamos, o rígida que queda en el intestino, es que ya logra defecar. Pero ese es lo característico, pues, que inclusive cuando ustedes entran en la parotomía lo tocan y se siente como que estuvieran tocando un trozo de caucho ahí bien duro, ¿verdad? Se pone bien fibroso. Y como lo que habíamos mencionado, pues puede cursar asintomático, un 25% de progresa de diverticulitis y un 15% pues, de ese grupo pueden desarrollar complicaciones importantes. Lo van a ver pues este problema con bastante frecuencia y ahí pues es ir a quitar el segmento enfermo. Esa es la labor del cirujano, drenar cualquier proceso infeccioso primero y de ahí quitar el segmento enfermo. Entonces, lo que les decía, los restos alimentarios que se meten en el divertículo hacen que se
se obstruye el cuello, aumenta la presión en la luz, se infecta, se sobredistiende, se perfora, y ya vienen los cuadros de diverticulitis aguda. Acuérdense que antes de que se compliquen es diverticulosis y ya complicado es diverticulitis. Pues, yo creo que todos ustedes tienen claro que son pacientes sedentarios, casi siempre son obesos, que tienen este problema, que casi solo comen carnes. Ojo que ya hay varios estudios que han indicado que uno debe comer carne solo 1 o 2 veces por semana, porque las carnes son la causa de todas las enfermedades casi. Y si come carne, que sea diabetes, no. Y pues que no hacen nada de ejercicio físico, son pasan sedentarios, que sufren de obesidad, que tienen estreñimiento crónico, y pues casi siempre el dolor que ellos sienten se alivia cuando expulsan gases o cuando defecan, porque disminuye la presión en los divertículos. Y tienen esas alteraciones en el hábito intestinal que a veces pueden presentar también esas asintadas que sugieren cáncer de colon. Y también acordémonos que por toda esa fibrosis que se veía en la ilustración, que es bastante real, así se forma en la realidad, este es el gran simulador de cáncer de colon. A veces es bien difícil, tiene toda la cara de un cáncer, pues, y es bien difícil, hasta que no se haga biopsia por vía colonoscópica, no se puede estar seguro si no es cáncer, ¿verdad? Tiene toda la cara de cáncer muchas veces. El enema variado, pues sobre todo, por ejemplo, cuando hay hemorragia, el enema variado tiene la ventaja de que el enema entra en los divertículos y como se solidifica, sella el sangrado. Y el enema con contraste de bario. Hay contrastes especiales que también recomiendan usar acá, pero aquí no los tenemos. Aquí casi siempre todos lo hacemos con bario. Y acuérdense de la famosa imagen, la imagen en Rosario. Hay un montón de cuentecitos así, volados de campo, como que fue un rosario. A veces también los divertículos se perforan y se comunican entre sí, van formando como trayectos, entonces puede aparecer una imagen así como que fuera una duplicación intestinal, pero es un trayecto que se ha formado entre toda la cadena de divertículos que va a ir, entonces se ve como que fuera otra luz intestinal, o se ven ahí las dilataciones o las colecciones, y también se pueden ver fugas del medio de contraste, que eso ya es indicación de cirugía también, cuando ya hay una fuga, o también en una placa simple de abdomen. Acuérdense que se sienta el paciente por unos 10 o 20 minutos y si aparece gapa al diafragma, también eso es indicación de cirugía porque está perforado. O sea que en esa imagen de doble hay un absceso completo y todo eso. O sea que todos los divertículos se perforaron, se comunicaron entre sí, formaron un trayecto como fistuloso entre ellos, porque están a la par. Como van a acabar todo sobre la tenia, ustedes forman otro trayecto siguiendo el intestino. Y pues siempre también estas imágenes son muy características, todo deformado, el sigmoides, o sumamente estrecho, que se ve como si fuera un hilito. En la TAC, pues, esto es más raro que lo usemos, pero lo más característico es esto, el engrosamiento de la pared del colon y la estenosis o también la aparición de abscesos. En una ultra también eso es lo que casi siempre ven si hay colecciones o abscesos básicamente. La ultra no ayuda mucho en realidad. Y eso sí acordémonos, ¿verdad? Cuando se trata de una diverticulitis, ahí sí nunca se debe hacer colonoscopía. Si es una hemorragia por divertículo, sí, pero si es sospecha de diverticulitis, que cabal siempre es el dolor en todo el lado izquierdo, que hasta por eso le llaman la apéndice izquierda, porque es igualito que un dolor apendicular. Ahí sí no se debe hacer colonoscopía porque al meterle el aire en el colon para extenderlo termina de perforar el divertículo, entonces no se debe de utilizar. Y otra cosa también que les digo porque a mí me pasó, que a veces el sigmoide es bastante redundante y entonces está un poquito tirado hacia la derecha y les da un cuadro apendicular típico del lado derecho, como que fuera apéndice, pero es diverticulitis, ¿verdad? Porque de hecho en la diverticulitis se dan los mismos cambios que se dan en una apendicitis, ¿no?
esta clasificación, la famosa clasificación de Minnesota, pero que en realidad para mí no tiene mucha práctica porque desde la 1 en adelante ya puede haber indicación de cirugía. Entonces, pero es bueno conocerla. Pero en la práctica pues ustedes van a ver bien claras las indicaciones de cuándo intervenir o no. Y el diagnóstico diferencial que a la cabeza aquí lo primero es que muchas veces este es el gran simulador del cáncer. Se ven todas las imágenes radiológicas sugestivas de un cáncer de colon, porque el cáncer de colon también así crece. Primero invade toda la circunferencia, entonces empieza a producir una estrechez, un proceso inflamatorio, y se va estrechando el colon. Entonces casi igualito que en la diverticulitis, pues. Ahí lo único que lo puede a uno medio orientar de que no es cáncer es que sea en sigmoides, pero aún así pues necesita siempre hacer biopsia. Y hay otras patologías como las que vemos acá. Les mencionaba lo del apendicitis porque es cierto, el sigmoides a veces es bien redundante y se siente el dolor al lado derecho en vez del izquierdo. Y luego pues lo que ya habíamos mencionado, las complicaciones pueden ser suboclusión, sangrado, perforación. El sangrado se ve más frecuente en ancianos y es una de las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja. Por eso hay que tenerlo en mente. Lo que ya les había mencionado es que esta distensión de las paredes lo que hace que al final la arteria perforante que fue la que desplazó el divertículo se termine estirando hasta que reviente. Y ya una vez se revienta forma un hematoma que drena hacia la luz siempre. Estos pacientes se caracterizan por eso, que sienten un deseo súbito de defecar y expulsan el poco de sangre. Y el problema es que no podemos quemarnos las manos de que sea de origen diverticular, porque en estos casos no hay dolor, porque no es diverticulitis, sino que solo es la ruptura de la arteria. Y pueden sangrar varios días de forma intermitente y casi siempre se resuelve de forma espontánea. Pero a veces si el sangrado es muy profuso, pues hay que ingresarlo. Y si se confirma que es de ahí, pues se puede dar un manejo conservador hasta esperar que sea el sangrado. Y posteriormente ya ustedes 6 a 8 semanas después lo operan, ¿verdad?, para quitar el problema. La obstrucción, como les decía, es bien raro que sea una obstrucción completa, siempre hay por lo menos paso de gases o de líquidos. Lo único que tiene el paciente es que le dice que no puede defecar o que le es muy difícil defecar, y es por eso que se vuelve rígido. O sea, ese segmento del sigmoides se vuelve un tubo rígido que no tiene nada que extractimos. Entonces ya las heces se acumulan aquí y hasta que la presión es bien alta acá empiezan a pasar casi obligadas por pura presión, ¿no?, y logran pasar ese segmento. Y siempre pues así es el cuadro típico de un cáncer de colon también, ¿ve? Se presentan esas acintadas, delgaditas, tienen dificultad para el pasaje de las heces. Y la otra complicación pues es la perforación, que primero se hace un pequeño absceso paradiverticular que se forma como un flegmón, se hace un proceso inflamatorio ahí pegado al colon. Eso se puede estar resolviendo y vuelven a producirse y de ahí se resuelve y así están, y por eso empieza a hacerse bien gruesas las paredes del sigmoides. De ahí ya cuando hay una perforación más grande ya puede drenar hacia el peritoneo. Es cuando vamos a ver capas del diafragma y abscesos en la cavidad abdominal, o puede drenar hacia el retroperitoneo, que ahí es un poquito más difícil diagnosticarla, y ahí lo único que podemos hacer es tener eso en mente. Casi todo lo retroperitoneal no da sintomatología ni aún en pacientes jóvenes, y entonces para cuando nos vengamos a dar cuenta a dónde está el problema, ya está como una sepsis que le llega hasta los huesos al pobre paciente. Y como les digo, siempre que se puede se le da un manejo médico conservador, porque en estos casos sí es bien importante tratar de hacerlo en forma electiva, la cirugía, no tener que entrar ahí donde está la gran infección y la gran inflamación. Todo lo que esté inflamado les sangra como 5 veces más de lo normal. Entonces si ustedes tratan de quitar un segmento ahí o drenar algo, es un sangrerío que no van a parar con nada, no tener que dar compresas ahí, etc. Entonces si se puede, se le da manejo médico. Si
Si es necesario se hospitaliza, pero si ya mejora en 2 o 3 días, ya se puede pasar todavía oral. Desde luego se pasa dieta líquida por 48 a 72 horas, se le va progresando la cantidad de fibra hasta llegar a lo normal, que son 30 gramos por día. Y eso equivale a un plato de qué? Los 30 gramos de fibra al día. Si comen sus 30 gramos de fibra al día, usted otro tiene que comerlos. Acuérdense, ahora vienen los cereales que atraen cabal esa cantidad de fibra, los que son de salvado de trigo y todo eso. O también pueden comer granola. En los analgésicos, acordémonos que nunca hay que dar nada de AINES porque pueden favorecer un sangrado. Y de ahí los antibióticos, que hay estas 3 combinaciones, que son las que más se utilizan. A mí me gusta más siempre las que llevan metronidazol porque me gusta cubrir para gran negativo, ¿verdad? Pues los flagelados, porque sí son mero traicioneros esos microbios. Y si hay una colección, un absceso, si se puede, mejor se drena por drenaje percutáneo guiado por ultrasonografía o por TAC. Solo que el lugar donde está el absceso, o sea, por ejemplo, retroperitoneal, ahí sí tiene uno que entrar, pero casi siempre solo entra a hacer el drenaje, si es posible, por vía laparoscópica, y ya lo deja que se enfríe el cuadro para después operarlo. Como digo, pues en esto se puede dejar para un segundo tiempo la intervención definitiva es mejor, hacerlo en forma electiva. Entonces aquí tenemos todas las indicaciones de cirugía en diverticulitis. Si han habido 2 o más episodios de dolor abdominal con fiebre, masa abdominal y leucocitosis, o sea que fueron diverticulitis bien francas, a la tercera es la vencida. Eso es lo que se ha establecido actualmente. Si ya en cualquier episodio se vio que al meter el bario se extravasa el contraste, es que está perforado, entonces, o si hay síntomas obstructivos bien francos o urinarios, que puede haber una fístula hacia la vejiga, por ejemplo, en esos casos sí también se tiene que operar al paciente. Si hay más de 2 episodios confirmados que requirieron hospitalización, también, si ya la tercera es la vencida, como dicen en estos casos. Pacientes inmunocomprometidos como pacientes muy caquéticos, adelgazados o diabéticos, ¿verdad? O que están recibiendo quimioterapia también, eso sí se tienen que operar porque es bien riesgoso que se compliquen, ¿verdad? O que usan corticoides. Y lo que les mencionaba, las personas, aquí ponen 50 años, yo podría ser un poquito más conservador, pero aquí mencionan menores de 50 años con un episodio que se demuestre que fue diverticulitis, y mejor se opera porque tienen bastante riesgo de complicarse. Y si hay ya peritonitis o retroperitonitis, pues, o abscesos que no se pueden drenar, como les digo, por vía de función, ahí sí también tiene que entrar el cirujano. Esto como que es al afrontar estos casos que uno se va haciendo el esquema mental de cómo tiene que abordar. Y entonces aquí están los 3 procedimientos que se usan con más frecuencia. Aquí quizá lo más importante es que, si se puede, como les digo, hacer de forma electiva, se hace 6 a 8 semanas después de que ya se resolvió el cuadro, que ya se logró controlar la infección y todo con los antibióticos. Y vamos a resecar todo el sigmoide, pero siempre se reseca hasta recto, aunque se vea sigmoide sano más abajo, siempre hay que llevárselo hasta recto y hacer la anastomosis de descendente con recto directamente. Dependiendo de factores de riesgo como un paciente muy viejito ya, ¿verdad? O si está muy debilitado, muy delgado, o se puede intentar hacer la anastomosis de un solo, o pues se hace diferida, pero hoy en día se trata de hacer la anastomosis en el mismo tiempo. Ahí lo importante es preparar bien el colon, y a veces cuando no se logra preparar bien, acuérdense que ahora se puede conectar un suero con se hace apendicectomía, y en donde se va a hacer ahí la jarreta para el apéndice, ahí se mete el extremo del descartable del suero, se cierra la jarreta y ahí se empiezan a pasar los litros de solución salina para lavar el colon, y se pone una sonda rectal
Entonces ahí se pasan unos 5 litros para que laven bien el colon y ya con eso uno puede irse a hacer una anastomosis primaria en el mismo tiempo operatorio, porque sí es un problema para el paciente que lo dejen con colostomía. Y ¿cómo se llama? Ya si había una complicación que ameritaba hacer la cirugía de urgencia, entonces se puede hacer en 2 tiempos. Y ya vamos a ver ahí el esquema de procedimiento de Hartmann, que es simplemente quitar toda la parte enferma y dejar ahí cerrada el muñón del recto que queda abajo, y una colostomía arriba para que el cuadro infeccioso ceda, y ya después en un segundo tiempo ir a hacer la anastomosis. Si las condiciones del paciente lo permiten, uno podría valorar también hacer una anastomosis primaria, y también se puede hacer una anastomosis primaria y dejar un estoma de seguridad, o sea que se deja el colon transverso o el descendente abocado a la pared, pero solo se hace una abertura, digamos, lateral, y para que haya diversión de las heces hacia ahí, y se hace la anastomosis distal, porque es más fácil después solo cerrar, es un procedimiento más sencillo, solo cerrar el estoma de ese tipo sin tener que hacer una laparotomía nuevamente. No sé, lástima que ahí sí no pude encontrar un esquema para explicarles, pero el asa no se corta y se saca la boca completamente, y no que solo se abre lateralmente, casi siempre a nivel de la ténia se hace la incisión, y entonces se fija la piel, y ya después solo aquí hasta con anestesia local lo hacíamos, solo se libera y se cierra, se hace el cierre y se vuelve a meter el asa y se cierra el hoyito en la pared, nada más. Con ileostomía se puede. Con ileostomía se puede. Sí, pero el problema es que el hilo, como es muy delgadito, no te permite hacer un estoma lo suficientemente adecuado. Ahí es el colon transverso o el colon descendente el que se aboca. Y ahí pues el procedimiento en 3 tiempos, que ya es bien raro, pero eso es solo para pacientes bien complicados, que se tiene que hacer en 3 tiempos la cirugía, porque primero se drena el absceso, después se reseca el segmento porque está todo inflamado, ahí no se puede intentar resecarlo, y hasta un 3er tiempo se hace el cierre de la colostomía. Entonces, eso es lo importante. Aquí digamos que nos acordemos que aquí sí la cirugía laparoscópica es bien importante porque permite confirmar el diagnóstico, y siempre también el procedimiento ideal es que controlar con antibióticos la diverticulitis y hacerlo como una cirugía electiva, porque tiene mejores resultados. Pero si hay peritonitis o complicaciones grandes, pues ni modo, hay que entrarle, pero ahí lo importante es que no se puede meter uno a tratar de resecar tejido que esté inflamado, porque es un sangrado espantoso que no lo detiene a uno. Y este es el famoso procedimiento de Hartmann. Aquí, como les explicaba, si esto ya se demostró que no es un cáncer, que no es una neoplasia maligna, uno puede obviar esto de quitar así en esta forma el mesenterio. Puede venirse simplemente pegadito al asa, ligando todos los vasos, ¿verdad? Y ya después de que ya la liberó del meso, quitar todo el segmento, ¿verdad? Y si aquí, por ejemplo, había un absceso o había contaminación o lo que sea, pues sí, no se puede hacer la anastomosis en un primer intento, porque si hay infección eso no va a pegar, ¿verdad? Entonces se hace la colostomía y se cierra el muñón del recto. Lo único que hacer esta reconexión es bien difícil después, ¿verdad? Es más fácil hacerlo con engrapadora, que aquí sí la engrapadora es fabulosa, la que vimos la vez pasada, pero si no, pues se cierra el muñón y hay que acordarse de dejar la seda con los cabos, los extremos bien largos, para poder ir allá, porque todas las asas ahí se pegan, las asas de intestino delgado, y entonces tenés que ir a escarbar con gran cuidado hasta lograr ver cuál es el muñón que dejaste de recto. Es bien difícil, no parece sencillo, pero no lo es. Y entonces aquí es donde el engrapador sale mejor, porque como esto ya está cerrado y cicatrizado, cuando va a hacerse la restitución de la continuidad, la engrapadora, aquí solo se le hace un pequeño orificio, ya se mete el extremo de la engrapadora
y se pone la cabeza en el extremo del colon que se va a engrapar, ¿verdad? Y se hace la jarreta y ya solo se engrapa. Es mucho más fácil. Y aunque esté bien metido, porque el problema es que el muñón a veces se retrae y te queda en el hueco pélvico allá bien metido, que para estar suturando ahí quiere ganas. A veces inclusive lo que hacen es que liberan un poquito las paredes del recto y lo vierten hacia afuera. Y entonces meten el asa y hacen la anastomosis al revés, ¿verdad? Pues dejándola, no sé cómo explicárselo, pero el asa de colon la meten a través de todas las paredes, las sacan hacia la introducen como fue un calcetín, que le están dando vueltas en un calcetín, y meten el asa y la meten por debajo y hacen la anastomosis aquí afuera y ya la vuelven a meter para adentro, porque es bien difícil por lo lejos que le queda a uno el muñón del recto. Entonces, por eso es que si se puede es mejor usar engrapadores en esos casos y siempre tener la precaución de que los puntos desea dejarlos con unos extremos de los nudos ahí bien largos para poder identificar a dónde está el muñón, porque si no se pierde uno completamente y todas las asas de intestino se pegan y es un totazal de asas ahí que uno no sabe qué es que hay, ¿verdad? Y a veces pues que se puede intentar hacer de una sola vez la anastomosis si no hay mucha infección, si el paciente se pudo hacer en forma electiva, pues se puede intentar hacer la anastomosis de un solo, ¿verdad? Pero es lo que le comentaba, no es necesario hacer esa gran resección del meso, pues. Se puede ir seccionando pegado al asa, porque en ese caso ya se demostró que no es por cáncer. Ahora, si es por cáncer, sí se tiene que hacer así, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Y eso es lo que les decía, ¿verdad? En esta se quita el apéndice y ahí se mete el descartable de suero y de ahí en el recto se le mete una sonda rectal y se empiezan a pasar uno tras otro litros de suero, por lo menos unos 5 litros de suero para lavar el colon y ya dejarlo preparado para hacer la anastomosis duodensal. Se puede hacer eso transoperatorio. Creo que eso es todo. No sé si hay alguna duda o quieren que revisemos algo que no les haya quedado claro. Es que lástima esto sí se necesita hacerlo para poder entender bien cómo es que uno afronta estos casos, ¿no? Pero más que todo en el manejo, porque cuando ya estemos ahí afuera en el mundo, sí, pues sí, mira, generalmente la decisión de cuánto, casi siempre lo llaman a uno cuando ya se les complicó, ¿verdad? O que lo estaban manejándose en ellos como una apéndice o algo así, y lo llaman a uno cuando ya está bien complicado el paciente. Pero aquí es donde hay que ser prudente en el sentido, primero no llegar y hacer el gran escándalo, ya me das los casos bien fregados, porque el problema es que uno pone mal al colega y ténganlo por seguro que ya nunca más lo vuelve a llamar otra vez en otro caso. Hay uno al contrario, tiene que ser acuerparse con el colega de que si hubo un error o en realidad hizo un mal diagnóstico, lo manejó mal, tratar de disculparlo con la familia explicándoles que son casos difíciles estos, ¿verdad? Y luego tratar de ver qué es lo que se puede hacer. Si es posible enfriar estos casos, es mejor hacerlo en forma electiva. Ahora, si no, pues no se puede, pues ni modo, hay que entrar, pero acordarse que lo que está bien inflamado e infectado es mejor no tocarlo, sino que solo ir a resolver el problema más urgente, ir a drenar un absceso, lo que sea, ¿eh? Si es necesario dejarse hacer una colostomía y se deja todo ahí abajo desconectado para que ya no siga habiendo paso de heces ahí que se estén fugando por la perforación, nada más. A veces solo eso puede hacer uno y hasta que ya eso se resuelve, se desinflama y todo, ya uno ya puede ir a hacer este procedimiento. Pero sí, a veces lo único que uno puede hacer es hacer la colostomía y dejar esto sin tocarlo, ¿eh? Inclusive se puede hasta cerrar aquí el muñón del sigmoides y dejar que el solito desinflame, o lo pueden abocar también como colostomía y fístula, hacer las dos bocas para dejar que esto ya no pase en heces y que esto se desinflame y se da la infección, y ya después cuando ya esté todo resuelto ya ir a hacer la resección y anastomosis. Casi siempre es mucho más fácil hacerlo así después para poder hacer de un solo la anastomosis, ¿ve?
Cuando se deja el procedimiento de Harman sí es más problemático. Y les digo porque, por ejemplo, el doctor Ayala Delgado, no, ustedes lo conocen, ¿verdad? Él le tocaron varios casos así. Y, pucha, qué problema. Yo le entré a ayudar a un par de casos de eso y qué problema hallar el muñón, este muñón del recto. Ya está hasta allá, como que, bueno, no sé si han visto la prostatectomía y hacen la sutura de la uretra, pues algo así más o menos le toca cuando tiene que hacer la anastomosis con el muñón rectal. Y este procedimiento de Harman también se utiliza para otras patologías, cuando ha habido lesiones del recto bien severas, ya se puede hacer eso para dejar que la lesión del recto cicatrice y ya después en un segundo tiempo ir a hacer la anastomosis. Bueno, pues no sé si no hay dudas. De todas maneras, como les digo, ya, si Dios lo quiere, ya al fin voy a poder estar aquí con ustedes y al haber cirugía ahí entramos. ¿Ya? Ahí sí, ahí, porque aquí es la única manera de aprender en realidad a operando, como dicen. Entonces, esto siempre va a estar ahí en línea por los compañeros que no pudieron venir. O por los que se durmieron. Es que traiga cafecito o algo, doctorcita. Para usted, pues no digo que para nosotros, sino que para que así no se... O comida, lo que quieras. No funcionó. Mira, me llevas. Y los ejemplos que están los manejos, por ejemplo, hace como 2 años que fue el congreso de Coloprop, se proponían que aunque tuviera, digamos, aunque fuera un absceso o hubiera proceso inflamatorio, se proponían que hacían la resección y la anastomosis primaria. Porque lo comparaban, bueno, al final de presentar su estudio y todo, lo comparaban con, por ejemplo, cuando hay un trauma, cuando hay contaminación y todo eso, que aún cuando hay contaminación se puede realizar, digamos, la resección de anastomosis, digamos, hay evolución de sigmoides o algo así. Entonces, pero no lo proponen como guía ni nada, pero sí. Pero, por ejemplo, si tienes un trauma severo y vos querés hacer una anastomosis primaria y el paciente fue politransfundido, estuvo chocado o sigue chocado, por ejemplo, tratar de hacer la anastomosis primaria y es bien peligroso, se te va a ir. Y tiene que estar el paciente en unas condiciones más o menos aceptables para poderse hacer una cosa, no es así nomás. Sí, o sea, por lo menos ahora ya se es más conservador en el sentido de que de un solo se trata de hacer la anastomosis. Pero si hay un proceso infeccioso bien severo, está ahí con una gran inflamación, te aseguro que no te va a ir bien querer tratar de hacer la anastomosis. Y aparte que no es una anastomosis tan fácil, pues, porque el problema es que hay que estar trabajando en el hueco pélvico bien metido, en un hoyito, pues. Y con engrapadora sí es un poco más fácil, ¿ves? Sí, el problema es que no se cuenta. Yo tengo una pregunta. Y hablando ya en lo privado, ¿Qué puede hacer? Sí. Pues, en un caso, vaya, está bueno. en los casos privados, ¿cuánto pueden cumplir económicamente una realización de